Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, según cuando vayan a ver el video. Fíjense, muchos ya me conocen, mi nombre es Beatriz Sainz, pero lo que no saben es que tengo una cuata, mi hermana también nutrióloga, y bueno, aquí la tenemos presente, se llama Elsa y también es nutrióloga y naturópata. Elsa, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Pues aquí muy bien, amaneciendo y vamos a comenzar un día en presencia también de Dios nuestro Señor. Muchas gracias, claro que sí. Y bueno, ¿por qué estoy haciendo este video? La verdad es que, bueno, ya saben, yo me dedico muchísimo a nutrición, a la obesidad y bueno, pues a todo lo que es la alimentación para el paciente con sobrepeso y obesidad. Pero quiero también decirles que tenemos muchísima gama de ramas en la nutrición y una de ellas es el ser naturópata. Bueno, me gustaría para esto que Elsa nos definiera qué es ser naturópata. Bueno, naturópatas son las personas que tratan a los consultantes de forma natural para ayudar a mejorar, incluso a aliviar algunos de los padecimientos que hoy en día son muy cotidianos. Entonces, la naturopatía trata las enfermedades de manera natural con los elementos que tenemos, que son fuego, aire, tierra, agua y éter. Éter en naturopatía es el espíritu, es decir, también tenemos que tratar nuestra alma para poder nosotros ser congruentes y estar sanos emocionalmente. Oh, qué bien, qué interesante. O sea que, por ejemplo, sí está ahí contemplado también en la naturopatía las emociones con las enfermedades, por ejemplo. Así es, anteriormente nada más se contaba con los 4 elementos que son fuego, tierra, agua y aire, pero bueno, se ha agregado el éter, que es el alma. Entonces es muy importante, no podemos separar el cuerpo, la mente y el alma. Todos somos un conjunto y no lo podemos separar. A Entonces es ver, muy importante. explícame cómo tú en tu consulta meterías, por ejemplo, esos cuatro elementos, fuego, ¿cómo lo metemos? Bueno, existen diferentes tratamientos. El fuego es el calor. Nosotros, por ejemplo, utilizamos para algunos dolores, por ejemplo, las reumas del crecimiento o el dolor de artritis, utilizamos como, es un puro, se llama moxa. Y esto es de la medicina tradicional china. Ese es un ejemplo de cómo podemos utilizar el fuego. El calor se utiliza de diferentes maneras, también se puede combinar con el agua. Por ejemplo, en los masajes utilizo piedras calientes y esa es una manera de agregar calor también al cuerpo. Son ejemplos, hay diferentes ejemplos. También existe lo que es el vapor. Por ejemplo, el temazcal es una manera de agregar fuego a nuestro cuerpo, calor a nuestro cuerpo, pero también se agrega ahí mismo lo que es el agua porque es el vapor. Entonces, es muy bonito utilizar todo lo que Dios nuestro Señor nos puso aquí en la tierra. Todo, absolutamente todo está en la naturaleza. Ok, muy bien. Y bueno, entonces entiendo que el naturópata trata de sacar todo lo industrializado de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo qué podríamos ir sacando de nuestra vida cotidiana para mejorar nuestra salud? Bueno, la regla de oro para todas las enfermedades, para todas, absolutamente todo, desde un dolor de cabeza, desde una artritis, una diabetes, un cáncer, una gripa, todo, absolutamente. La regla de oro es elimina los alimentos industrializados. Por lo menos el 80% de tu vida tiene que ser natural. Un 20% quizá podamos utilizar un poquito lo industrializado, pero de lo industrializado lo mejor, ¿sí? Entonces, ese 80% tiene que ser natural, por lo tanto tenemos que quitar de urgencia alimentos que nos dañen. Por ejemplo,
simplemente vamos a ir cambiando poco a poco porque nuestro cuerpo va cambiando. La sangre cambia, o sea, tiene cambios cada 3 meses. Por eso muchos médicos, cuando, por ejemplo, te sacan análisis de sangre, te dicen, en 3 meses los volvemos a sacar para ver cómo corregimos, porque la sangre cambia cada 3 meses si hacemos cambios. Pero Sí, nuestras células cambian entre 5 a 7 años. Entonces, hay muchos mitos también que, por ejemplo, está de moda decir un fin de semana o 3 días o 2 días de desintoxicación. No es cierto. No nos desintoxicamos ni en 1 ni en 3 días, ni en una semana ni en 3 meses. Para podernos desintoxicar tenemos que hacer un cambio de estilo de vida y tenemos que dejar pasar con un cambio de estilo de vida entre 5 a 7 años. Entonces, por ejemplo, podemos ir quitando refrescos. Los refrescos ni los ordeñas de ningún animal, ni los exprimes de ninguna planta. Entonces es totalmente industrializado, totalmente. No hay nada natural en el refresco. ¿Ok? Entonces, hay que ir quitando alimentos de ese tipo, como los refrescos, como la bollería industrializada, ¿sí? Los panes que vienen empaquetados, todo lo que viene en caja te manda a la caja. Entonces es muy importante que nosotros tratemos realmente de consumir lo más natural. Vamos a irnos poniendo metas y cada cierto tiempo nos vamos a ir quitando. Yo generé un plan que más adelante se los puedo compartir, que se llama Nutrición Regenerativa, y ahí les pongo cómo podemos ir paso a paso cambiando durante pues un tiempo, ¿no? Durante un año es este plan de alimentación, cómo podemos ir quitando lo industrializado y cómo podemos ir comiendo sano para regenerar nuestras células. Ese es un plan que tengo de trabajo para algunos pacientes que quieren y se deciden cambiar su estilo de vida. oh, qué interesante. Sí, fíjate que sí tienes toda la razón, eso de los 3 meses. Nosotros, por ejemplo, acá con los pacientes con obesidad, obviamente cuando van a hacer antes de la cirugía una dieta, bueno, sí se les da una dieta por una semana y luego 2 días de puros líquidos. Y el punto no es desintoxicarlos, porque obviamente no lo lograríamos, sino nada más bajar un poquito la grasa del hígado. Eso sí, cuando uno va bajando de peso, uno va, quita totalmente los azúcares y todo eso, sí se baja un poquitito lo que es la grasa del hígado, y esto es para que la cirugía sea menos riesgosa, menos complicada, menos tardada, etcétera. Pero definitivamente si no, no se desintoxica a una persona en una semana, ¿no? Y por otra parte, otro punto que comentas que me parece muy interesante es eso de mandar a hacer los análisis cada 3 meses, porque realmente sí cambia un poquito pues, la expresión de la célula, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si cambiamos nuestra alimentación, bajamos un poco lo que es el colesterol, los triglicéridos. A los 3 meses luego podemos seguir tomando cada 3 meses análisis de sangre, y eso es cierto, ¿no? Nosotros también acá en bariatría, bueno, mandamos a hacer análisis a los 3 o 4 meses más o menos para ver cómo vamos, para ver si no han bajado, por ejemplo, la hemoglobina. Nosotros que estamos con un proceso realmente quirúrgico y que consumimos muy pocas calorías, etcétera, ¿no? Bueno, consumimos, digo, yo no, ¿verdad? Los pacientes. Bueno, pues qué interesante, Elsa. Oye, me decías que vas a tener un curso la próxima semana que es regresando al origen, ¿no? Voy a poner la invitación en la pantalla, pero quisiera que me platicaras qué es lo que vas a tocar en ese curso. Bueno, este es una sola clase, es una clase que ya va a ser este viernes 24 de junio, es de 10 de la mañana a 1 de la tarde y es una introducción a un curso para una vida más saludable. En esta clase del viernes, que nada más tiene un costo muy bajo, es una cuota de recuperación de 100 pesos, vamos a dar todo lo que
podemos nosotros cambiar, pero es en una forma generalizada, es decir, ¿cómo puedo yo quitar rápidamente lo más que se pueda de mi cocina, de lo industrializado? ¿Qué puedo sustituir? Voy a hablar de cómo podemos hacer nuestro propio consomé, cómo podemos quitar la costumbre de estar consumiendo refrescos y cómo lo puedo sustituir por aguas hechas por medio de infusión que ni siquiera necesitan azúcar. También es muy importante entender que nosotros necesitamos, en la medida que más se pueda, hacer nuestro propio cultivo. Yo entiendo que muchas personas no tienen espacio en sus casas porque quizá no tengan jardín o algo, Pero pero podemos, perdón que interrumpa, pero podemos poner el cultivo vertical, ¿no? En el patio o en la entrada de la casa, en la entrada del departamento incluso, ¿no? en la azotea, en el patio, podemos tener macetas y podemos tener ahí nuestro propio jitomate, por ejemplo, y con algo que nosotros empecemos a cambiar, nuestro cuerpo va a tener grandes resultados. Con una, dos, tres cositas que cambiemos. Simplemente, si ustedes dejan un vicio como el cigarro, el dejar el refresco, dejar alguna golosina que siempre se come, con uno, dos, tres cambios que hagamos, vamos a sentir eso, que empezamos a ver que mi cuerpo se empieza a deshinchar, a desinflamar. Es muy importante hacer estos cambios. Entonces, en esa clase del viernes, voy a decir algunos tips de cómo podemos cambiar, cómo puedo hacer mi propia pasta de dientes, por ejemplo. Wow. También voy a cómo puedo hacer mi propia pasta de dientes. Y bueno, también vamos a mencionar cómo podemos dejar pues el exceso de medicamentos. Wow, qué interesante. La verdad es que deberíamos de hacer más programas para saber todo eso. Muchas veces no sabemos que nosotros podemos hacer pues la pasta de dientes, ¿no? O el consomé, como dices. Entonces, ¿sí vas a enseñar a hacer el consomé o vas a enseñar a hacer algunas cositas de estas? Pues sería muy interesante. Así es, voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos cambiar ciertas costumbres que nos han ido intoxicando día a día. Pues mucha gente dice que no tiene tiempo, ¿no? O sea, a mí me ha tocado muchos pacientes que dicen es que trabajo todo el día, no tengo tiempo y demás, pero yo siempre les digo, bueno, yo me dedico bien a ir un día al mercado, aunque sea en sábado, aunque sea en domingo, ese día a lo mejor le dedico 3 horas a la cocina para picar, lavar, todo, hacerlo y dejarlo todo ya en el refrigerador, pero ya lista para sacar nada más y hacer mis toppers de comida y sobre todo cruda. Tú me enseñaste que lo crudo es lo mejor porque es lo único que no pierde enzimas y es lo único que da reparación al cuerpo, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí es muy importante ir cambiando poco a poco y si tú me lo permites, me gustaría hacer más entrevistas, más plática, más discusión entre hermanas de nutrición y naturopatía, pero para llegar a una misma o una buena conclusión, más bien no una misma, sino una buena conclusión. Y bueno, invitar a nuestros pacientes, tanto tuyos como míos, a ser un poco más naturales, ¿no? Menos industrializados. Yo estoy aterrada que a los niños les den gomitas y les den mil cosas que no voy a decir marcas, pero bueno, estamos viendo cada día más enfermedades por tanta colorantes, tantos conservadores, tanta azúcar refinada y mil cosas. Pues muchas gracias, Elsa. No sé si quieras decir alguna otra cosa, una conclusión. Sí, bueno, de entrada, la conclusión de este día sería aplicar una regla que a mí me gusta, que yo he decidido así enseñarlos a mis alumnas y a mis pacientes, porque bueno, también doy clases de nutrición, son varios. Como les digo, este es la clase del viernes es una clase para la introducción de todo un curso de 24 clases. Bueno, la regla es siempre utilizar la regla 80-20. 80% natural, el otro 20% lo podremos dejar. 80% crudo, el otro 20% podrá ser cocido.
La regla 80 y 20 me ha funcionado mucho para mejorar mi salud. Bueno, quiero que sepan que yo soy un ser humano como cualquiera y he cambiado mucho. Yo era adicta a tomar refresco hace muchos años. Bueno, no tantos, hace como 6 años, casi 7 años. En agosto voy a cumplir 7 años que dejé el refresco 100%. Ya no tomo ni una gota de refresco, ¿sí? Pero antes del refresco había quitado los pingüinos. Yo era adicta a los pingüinos. Lo último que hacía en el día era irme a mi cama con un vaso de leche y un pingüino y así dormía con eso. Un pastelillo de chocolate. Ajá, entonces yo eso lo dejé hace casi 12 años, ¿sí? Y bueno, he cambiado mucho y quiero que sepan que hace, eh, ¿cuándo fue? Antes de que naciera mi segundo hijo tiene 13 años, o sea, ya hace más de 13 años que gracias a Dios, y espero así seguir, ya no se me presenta ningún quiste, pero a mí me quitaron 5 quistes. Y desde que yo cambié mi manera de alimentarme y he bajado lo industrializado, ya no se me han presentado. Entonces, yo estoy convencida que, pues bueno, es primeramente Dios siempre, pero seguido de Dios, nuestra voluntad tiene muchísimo que ver. Entonces, mi estilo de vida es lo que va a hacer que yo enferme o que yo sane, ¿sí? Y mi estilo de vida es ser natural, pues también no ser sedentarios, no movernos, hacer un poco de actividad física, pero también nuestros pensamientos. Es muy importante que nosotros estemos sanos emocionalmente porque eso también enferma. Y la enfermedad, en otro día hablaremos de la acidez de la célula, ¿sí? Bueno. Después vamos a hablar de este tema. Muchas gracias. Sí, pues podemos hacer muchos temas y también nos pueden ustedes, pacientes, amigos, pues a lo mejor proponer algún tema. Si conocen a Elsa, si me conocen a mí, bueno, nos escribimos y me dicen qué tema quieren y lo podemos tocar. Bueno, pues que tengan un buen día y muchísimas gracias, Elsa, por todo. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Hasta luego. Bye.